Está por finalizar el año 2025 en medio de la presión de la poderosa Fuerza Naval de los Estados Unidos contra organizaciones narcoterroristas como el Cartel de los Soles, que según el Departamento de Estado dirige el jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. En las últimas horas, la presencia militar de la Unión Americana en el Caribe se ha fortalecido con la llegada de drones MQ-9 Raptor al aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico, que se suman al portaaviones USS Gerald R. Ford, aviones de combate y otros buques de guerra. Mientras todo esto ocurre, Maduro a lo largo de los últimos meses ha respondido con frases de burla con las que intenta reducir el cerco que pesa sobre él y los miembros de su régimen autoritario en Venezuela. La diplomacia de la burla, así podría llamarse este informe en la que recopilamos los instantes en los que Nicolás Maduro, con frases en inglés, ha intentado reducir la presión que Estados Unidos ha ejercido sobre su régimen en los últimos meses. Not war, not war, not war. Yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, forever. Su monólogo humorístico cuenta con la risa y el aplauso de quienes entienden menos de lo que Maduro dice. Victory forever, defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Maduro no solo presume de hablar en otra lengua, también se vanagloria de ser muy reconocido, tanto o más que las grandes estrellas de la música latina o del mundo. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Mientras Estados Unidos intensificaba su presencia militar en el Caribe, concentrando buques de guerra, un portaaviones y fuerzas terrestres, Maduro intentaba concentrar la atención en el lenguaje del amor, para llamar a la calma, y lo hizo con Imagine, la histórica canción de John Lennon. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Imagine us people. Habló de paz en manifestaciones públicas y en sus habituales espacios de televisión. Diálogo. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. La comicidad de sus palabras ha alternado con la creatividad de otros, que hasta música le pusieron a su inglés exiguo. Please, please, please. Yes, peace. Yes, peace. Peace forever. Hasta le ha dedicado canciones a los ciudadanos de Estados Unidos, a los que les pidió no preocuparse y ser felices, como la pegajosa canción de Bobby McFerrin de 1988. A los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra, les contesto una canción muy famosa. Don't worry, be happy. La, 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 la. A sus canciones también les hicieron versión en rock. Maduro ha presumido durante los últimos meses de ser un experto bailarín, de hablar inglés, de cantar en otros idiomas, de componer canciones, pero al final Maduro lo único que ha hecho es convertirse en un cuentachistes, en un flojo cómico al que muchos venezolanos esperan que muy pronto se le acabe la sonrisa. El diario portugués JM Madeira nombró a la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, como figura del año a nivel internacional. En su edición virtual hace especial énfasis en que es una mujer de acción que, pese a las críticas, las amenazas y la persecución, no abandona su empeño por recuperar la libertad de Venezuela. La versión impresa la llama Corina de la Paz, resaltando el llamado a la comunidad internacional tras el consumado fraude electoral y autoproclamación de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue electo Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio. El régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro usa a los cientos de presos políticos para su brutal propaganda al excarcelarlos, manteniendo procesos judiciales injustos y medidas cautelares que restringen su libertad. La oficina de la vocería del presidente legítimo en el exilio, Edmundo González, y de la futura vicepresidente constitucional María Corina Machado, denunció a la tiranía
el uso de la justicia para controlar a la sociedad y no garantizar la libertad real de decenas de presos de conciencia. Aunque según la verificación del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, 63 de ellos podrán pasar fin de año con sus familias, más de 900 permanecen en más de 90 centros de reclusión en todo el país, siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los dos dirigentes resaltaron que la salida de prisión no representa ningún progreso político y, por el contrario, mantienen la criminalización de la disidencia para impedir el cambio político en el país. Estas excarcelaciones no pueden ser consideradas liberaciones, ya que las personas siguen sometidas a procesos judiciales injustos, con medidas cautelares que restringen su libertad y permanecen coaccionadas por el régimen. En muchos casos tienen temor de hablar y reportar las violaciones sufridas. Sus salidas de prisión no representan, como la propaganda oficial busca posicionar, ningún tipo de progreso político por parte de una dictadura criminal que utiliza la violencia judicial como método de control social. La persecución, la criminalización de la disidencia y la tortura siguen siendo aplicadas como método de castigo para impedir el cambio político en el país y la liberación de todos los venezolanos. La denominada puerta giratoria es una táctica utilizada por el régimen para cubrir con rapidez las vacantes de presos políticos, quienes son el único recurso renovable del régimen en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que no existe un criterio claro por parte del régimen de Nicolás Maduro para decidir quiénes son excarcelados y quiénes permanecen presos. Aunque más de 90 personas habrían recibido presuntos beneficios, la mayoría continúa bajo medidas cautelares y sin libertad plena. No existe una lista oficial de excarcelados, mientras organizaciones de derechos humanos exigen la liberación total de más de 900 presos políticos en el país. Libertad plena para todos. Esa es la exigencia de los representantes de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Exigimos la liberación plena e inmediata de todos los presos por razones políticas en Venezuela. No puede seguir tratándose de instrumentalizar el sufrimiento de cientos y de miles de venezolanos, decidiendo pues discrecionalmente quién sale, quién entra, y esto, entre otras cosas, es consecuencia de la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a quienes se consideren disidentes. Defensores de derechos humanos aseguran que estos son procesos al azar, que tienen el desconsuelo como consecuencia. Estos son procesos duramente revictimizantes, porque como se tratara más bien de unas decisiones tiradas al azar, en un ejercicio absolutamente discrecional del poder, pues quienes quedan privados de libertad y su familia quedan en una situación de desconsuelo profundo, sin ningún tipo de criterios, donde entonces uno se decide arbitrariamente quiénes salen, quiénes se quedan. Unas familias celebran el reencuentro, otras sufren la desesperanza de no saber si sus parientes en algún momento también van a volver a reencontrarse con ellos. Algunos ciudadanos también esperan que los presos políticos puedan salir en libertad. Para todos esos presos políticos, en ese sentido, hay que tener corazón para esas personas que están presas. Hay que pedirle mucha oración a Dios para que esos presos políticos estén afuera. Como esta situación del país, lo que está sucediendo ahorita, yo lo que le digo, mira, vean lo que están haciendo y el día de mañana se van a arrepentir. Hasta ahora, solo 2 de los 90 presos políticos que necesitan atención médica inmediata fueron excarcelados. Más de 90 personas se mantienen detenidas por razones políticas y cuya salud está severamente comprometida, personas cuya vida está comprometida. Y sin embargo, en este proceso de excarcelación, de las que hemos logrado verificar, apenas 2 personas que estaban en ese registro de personas que padecen enfermedades muy graves han sido excarceladas. La defensora de derechos humanos Marta Tineo insiste en que debe cesar la persecución y la condena anticipada a personas que no se les ha podido comprobar delitos. El aparato de represión, la política de persecución por razones políticas debe cesar, porque si no, lamentablemente nos vamos a mantener como nos hemos mantenido por más de casi 2 décadas en un eterno conteo de quienes entran, de quienes salen, mientras hoy unas familias afortunadamente se abrazan y se reúnen una vez más, otras lloran que sus parientes siguen allí sufriendo condenas anticipadas, incluso por delitos cuya responsabilidad no se ha logrado determinar. Algunos presos políticos que llevan décadas tras las rejas no están dentro de la lista de excarcelados.
Y dentro de los centros carcelarios que la dictadura de Venezuela ha convertido en espacios sistemáticos de tortura, los presos políticos son víctimas de vejámenes y graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del régimen. Así lo denunció Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto CASLA, en conversación con el programa La Tarde de NTN 24. Detalló los tipos de torturas que sufren actualmente las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. La cárcel de Tocuyito es como la cárcel del Rodeo o la cárcel de Guaycapuro. Son centros de tortura donde los presos políticos están siendo víctimas de maltratos físicos, psicológicos, torturas blancas, torturas igual físicas y psicológicas. Y es un horror, mira. La información que tengo es que son más de aproximadamente 500 presos políticos, lo que existe de una población general de más de 4.000 detenidos en ese lugar. Es una cárcel de máxima seguridad que regenta el CESMAS, este grupo creado por el Ministerio de Justicia y el DGCIN. Y en este momento supuestamente habría 200 detenidos que están en un lugar llamado El Cajón. El Cajón no es más que una celda grande, más o menos de tortura, en donde caben aproximadamente 80 detenidos, y en ese mismo sótano hay celdas pequeñitas donde caben 2 o 3 personas, y ahí también meten a este grupo, ¿no? Aproximadamente 200 personas están en ese cajón. Hoy en día, un lugar con unas luces blancas prendidas las 24 horas del día, donde hay una sola letrina para esa cantidad de personas, por supuesto sin papel toalé, sin agua, ¿no? No tiene drenaje. Y en ese lugar, en ese sótano, hay un chorrito de agua en el cual los detenidos se bañan con la ropa encima para aprovechar y lavar la ropa, y se les seca la ropa encima en ese lugar, ¿no? La comida se la sirven en tobos. Dania, tienen que agarrarla con la mano como si fueran animales y comer como si fueran animales. Y a toda la población penal y a los presos políticos, a los más de 400 presos políticos que hay ahí, les están dando de comer miseria. Y Dania, una arepa con 2 rodajitas de mortadela o de sardina podrida, según me han comentado quienes de alguna manera han hecho llegarme la información, y de almuerzo cena le dan una pasta pastosa, así toda pegostosa, o arroz sin sal, sin ningún tipo de nutriente, con 2 rodajas de mortadela o sardina generalmente podrida, que les produce infecciones en la piel